desde hace muchos años, probablemente desde que terminó la Revolución Mexicana hasta la fecha, no ha hecho otra cosa más que seguir una política que cada vez nos vuelve más dependientes de los Estados Unidos y que cada vez se muestra menos capaz de resolver, de atender las demandas de los mexicanos humildes que viven dentro del territorio nacional. Esta economía es la responsable, esta situación de debilidad de la economía mexicana hacia el interior y de dependencia consecuente hacia los Estados Unidos, es la culpable de que muchos mexicanos antes y ahora estén intentando pasar a los Estados Unidos, a veces a riesgo de perder la vida porque en su país no encuentran el modo de ganarse la vida o de tener los ingresos mínimos para una vida decorosa. Los mexicanos trabajan, los mexicanos sudan. Se sabe que el pueblo mexicano, que los obreros mexicanos, que los agricultores mexicanos son una mano de obra muy eficaz, muy eficiente, muy apreciada incluso en los Estados Unidos, incluso por los granjeros norteamericanos. Y aquí en nuestro país los obreros mexicanos trabajan más de 10 horas diarias en promedio, con salarios verdaderamente de hambre. Entonces, si el mexicano trabaja y produce y es eficiente en la actividad productiva, ¿por qué hay tanta pobreza en el país? ¿Por qué somos un país tan desigual? Estamos entre los países más desiguales del mundo. Y siendo además nuestra economía una economía mucho más pequeña que la norteamericana, donde también hay desigualdad y muy grave, pero aquí digo yo, siendo la economía más pequeña, de la desigualdad necesariamente se deriva una gran pobreza. La concentración de la riqueza en México como en el mundo es altísima y eso implica que a las grandes mayorías mexicanas se las deja sin lo necesario para vivir. ¿Por qué no nos preocupamos? ¿Por qué los gobiernos mexicanos no se preocupan por remediar esta situación? ¿Por qué no se reparte la riqueza equitativamente a través de políticas que la propia ley, que la propia Constitución pone en manos de los gobiernos para resolver el problema? ¿Por qué se deja tan despectivamente a un lado a lo que lo que los economistas llaman el mercado interno? El mercado interno en México es un mercado absolutamente débil, porque la inmensa mayoría de los mexicanos no tiene recursos suficientes para comprar, para consumir lo que el país produce. Y al no tener un mercado interno poderoso, entonces la economía mexicana necesariamente tiene que volcarse hacia el exterior, que es lo que hemos estado haciendo durante años, casi durante todo el siglo XX y lo que va del XXI. Es decir, no solamente gracias a un mercado interno debilitado nos volcamos hacia el mercado exterior, sobre todo hacia los Estados Unidos, sino que además lo que los mexicanos producimos, que es mucho, se concentra tremendamente en unas cuantas manos, lo cual explica también la debilidad del mercado interior. Para que haya ricos, unos pocos ricos riquísimos, tienen que haber grandes masas de pobres que se privan de esa riqueza, porque esa riqueza se concentra en pocas manos.